Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Bienvenidos a seguir disfrutando nuestro alimento diario. Serie La Palabra de Vida, la Comunión de Vida y Piedras Vivas para la Edificación. Título del tomo, Resiliencia Emocional. Autor Pedro Don. Título de la semana, Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Día jueves, leer con oración. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago, capítulo 1, versículo 17. Repetimos, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Título del día, Padres, solidez en Dios y en la palabra. El segundo grupo de hermanos en la iglesia mencionado por Juan son los padres. Si los hijitos están en la primera etapa de la vida espiritual, los padres están en la última etapa, la de la madurez. En su primera carta, el apóstol escribe: Os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Capítulo 2, versículo 13. Los padres ciertamente representan a los más maduros en la iglesia, aquellos que de hecho asumen la responsabilidad de apacentar las ovejas con la palabra. Ellos pastorean el rebaño de Dios, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 al 5. Los más maduros no son necesariamente los ancianos ni los que tienen mayor conocimiento bíblico, sino aquellos que asumen la responsabilidad de pastorear y cuidar el rebaño de Dios. Ellos no cuidan del rebaño por fuerza o por ganancia, son maduros en la vida divina, están llenos de vida y son impulsados por ella a cuidar del rebaño con amor. A quienes les gusta ejercer dominio demuestran que les falta madurez. Quienes son modelos ejemplares entre los hermanos sirven de referencia al rebaño. Son los padres, los hermanos maduros. Necesitamos estos hermanos maduros en la iglesia. Los padres son un referente para todos en la iglesia y dan estabilidad a la casa de Dios. Son firmes y absolutos en conocer a aquel que es desde el principio. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13, parte A. El verbo conocer en griego está en aoristo, una forma verbal que indica un pasado perfecto, usado para expresar una acción que ocurrió en el pasado, pero con relevancia continua hasta el presente. Esto demuestra que los padres son dignos de confianza porque siempre han conocido a aquel que es desde el principio. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2. Él, la palabra, estaba en el principio con Dios. Los padres, ante todo, saben que Dios existe desde el principio y que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago, capítulo 1, versículo 17. Quien verdaderamente conoce a Dios tiene en su interior un fundamento sólido y estable. Si los líderes de una iglesia son personas maduras, que conocen al Dios que es desde el principio y que no son volubles, nos sentimos sumamente seguros con ellos. En cambio, un liderazgo vacilante trae mucha inseguridad a los hermanos, quienes quedan sin un referente que los oriente. Si este liderazgo tolera la acción del enemigo, los hermanos en general sufren daño. Gracias a Dios, tenemos padres en la iglesia que son sólidos y firmes. La iglesia es como un barco. Todo barco necesita tener un lastre en el fondo para darle estabilidad. Por eso, los padres son nuestro lastre y no dejan que las olas del mar volteen el barco, que es la iglesia, la cual aún está en el mundo
y es aborrecida por Él. El mundo levanta olas y tempestades para intentar impedir que lleguemos a nuestro destino, que es el reino. Los padres, por tanto, nos brindan seguridad, porque saben que el poder contenido en la palabra es el que realiza la obra de Dios. Juan, capítulo 14, versículo 10. La palabra que predicaron los apóstoles fue una demostración del Espíritu y de poder. Como leemos, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4. El apóstol Juan anunció la palabra de vida, que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Todos los que la oyeron y creyeron fueron introducidos en la comunión de vida con Dios y la Iglesia. Primera de Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. Esto resulta en un lastre sólido para que la Iglesia navegue con seguridad por el mundo, como un barco en la dirección correcta y no como un barco a la deriva. Jesús es el Señor. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.